Bueno, sigo yo acá también interviniendo. Es un gusto estar acá y le agradezco mucho a Julián por la invitación, a todos los organizadores de esta conferencia Expo Cannabis, que es muy importante que se haya retomado en la presencialidad, dado el interés y la importancia estratégica que esta industria del cannabis de uso medicinal, y esperamos que evolucione muy rápido hacia la industria del cannabis de uso adulto también, tiene para el país. Yo quiero empezar contándoles por qué me metí en este cuento del cannabis. Y eso tiene que ver un poco por mi historia personal, por mi historia de vida. Hace 32 años, yo tenía 17 años, estaban terminando el colegio, a punto de graduarme de bachiller. Y pues un viernes 18 de agosto pues asesinaron a mi padre, a Luis Carlos Galán, que era candidato presidencial en esa época, y lo asesinó el narcotráfico y sus aliados criminales, un poco por defender, por supuesto, la extradición, como el único mecanismo que el Estado colombiano tenía para enfrentar semejantes estructuras criminales tan poderosas como las financiadas por el negocio criminal del narcotráfico. Pero además de eso, tuve la oportunidad de familiarizarme con el cannabis de uso medicinal por dos familiares cercanos que murieron de cáncer. Un tío, Juan Daniel Galán, que murió de un cáncer de próstata, y una tía, Elsa Galán, que murió de un cáncer en el cerebro. Y vi con mis ojos cómo el uso del cannabis les alivió su dolor, les mejoró su calidad de vida en sus últimos días. Y eso para mí tuvo un impacto muy fuerte, porque un ser humano, cuando está sufriendo una enfermedad terminal, cuando está padeciendo dolor, negarle el acceso a una sustancia que le permite mejorar su calidad de vida, aliviar su dolor, es algo pues muy importante, y tenemos una responsabilidad y una obligación moral y ética de abrir la posibilidad de acceso a nuestros pacientes para una sustancia que, como les decía, les alivia su dolor y les mejora su calidad de vida. Y me puse la tarea de sacar adelante una ley que regulara el uso medicinal del cannabis en Colombia. Y por supuesto nadie creía que eso iba a ser posible. En un país como Colombia, con el narcotráfico, con el estigma del narcoestado y la guerra contra las drogas y la violencia y la corrupción que esto genera, en mi propia oficina, mi equipo de trabajo en el Congreso, yo creo que ninguno creía, tal vez solo Jenny, que está acá presente, creía que eso iba a salir adelante. Ella con su optimismo también de las causas imposibles, como yo. Pero en general en la oficina realmente creían, bueno, esto va a ser una constancia histórica, importante sí, dejarla como constancia histórica, pero va a ser muy difícil sacarla adelante. Y nos pusimos a la tarea de luchar por esta regulación. Y lo primero que hicimos fue mirar en los medios de comunicación qué tantas publicaciones se habían hecho sobre el cannabis medicinal. Y encontramos que había más publicaciones en Colombia sobre los caballos de carreras de la reina Isabel II de Inglaterra que sobre el cannabis medicinal. Entonces empezamos a contactar a directores de medios de comunicación, a periodistas, para que se animaran a hacer informes, entrevistas, reportajes en relación con el uso medicinal del cannabis. Encontramos por el camino aliados insospechados. Yo tuve la oportunidad de ir a Colorado a visitar a Paige Figi, la mamá de Charlotte, que padecía 300 ataques de epilepsia refractaria en una semana, y su madre, angustiada con la niña en sus brazos, sintiéndola convulsionar. Pues realmente para una madre, es decir, una madre es capaz de cualquier cosa con tal de que su hijo no sufra, de que su hijo pueda salir adelante. Es el instinto y la naturaleza maternal.
Entonces conocí el caso de Charlotte y de Charlotte's Web, toda la cepa desarrollada por los hermanos Stanley, y conocí también el caso de Natalia Tangarife en Pereira, que hoy lidera una fundación que se llama Cultivando Esperanza, con madres también como ella, que tienen hijos con epilepsia refractaria, pero mientras Charlotte tenía en Colorado acceso a una sustancia científicamente diseñada, Jacobo en Pereira dependía del proceso casero de su mamá, de Natalia, que en la cocina le preparaba el extracto para que su hijo no convulsionara sin saber muy bien qué le estaba dando. Estaba haciendo como un proceso de ensayo y error para ver cómo reaccionaba su hijo con las convulsiones. Entonces nosotros decidimos hacer un video comparativo entre Charlotte y Jacobo, y así lo presentamos al Congreso de la República, y así convencimos poco a poco a los congresistas de qué se trataba esto realmente, cuál era el espíritu de esta iniciativa. Y tuvimos aliados absolutamente insospechados, por ejemplo, la Iglesia Católica. Yo dije, yo quiero saber qué opina la Iglesia sobre un proyecto de ley como este. ¿La vamos a encontrar como opositora o eventualmente como aliada? Y me fui a visitar al cardenal Rubén Salazar, que era el arzobispo de Bogotá en esa época, y le pregunté, Eminencia, ¿usted qué opina de este proyecto? ¿Cómo lo ve? Me dijo, no, usted tiene que hablar con nuestro cardenal emérito Miguel de Jesús Pimiento, que lo hizo cardenal el Papa Francisco, ya murió de más de 100 años, tenía en esa época 96 años, yo lo fui a visitar al foyer de Charité en Santander y le hablé del proyecto. Yo estaba muy preocupado, la verdad, porque Monseñor Pimiento, el cardenal Pimiento, era uno de los obispos con la reputación más conservadora en temas de parejas del mismo sexo, de eutanasia, de una cantidad de cosas, pero en el tema del narcotráfico y de las drogas tenía una posición muy progresista, muy avanzada. Entonces me dijo, mándame el proyecto a mi correo que yo lo quiero leer y analizar. Le dije, perfecto, se lo mandé, pasaron los meses y llegó la votación más importante, la última votación en la plenaria del Senado de la República para convertirse en ley de la República. Y fue una votación muy dura, muy compleja, porque se retiró del recinto toda la bancada del Centro Democrático y se retiró del recinto toda la bancada del Partido Conservador. Entonces el quórum para poder aprobar el proyecto era muy frágil, muy delicado. Y estábamos a muy pocos votos de lograrlo. Y llamé al cardenal y le dije, cardenal, yo necesito que usted exprese su posición públicamente, lo que usted quiera decir, no sé qué va a decir, pero por favor dígalo. Y lo llamó Julio Sánchez Cristo de la W a preguntarle qué opinaba del proyecto de ley que regulaba el uso medicinal del cannabis en Colombia. Y el cardenal dijo, mire, la marihuana es un regalo de Dios. El problema es el buen uso o mal uso que los seres humanos le damos a ese regalo de Dios. Y eso fue un regalo de Dios para mí ese día, porque realmente fue fundamental para poder alcanzar la votación, y pasó por un voto el proyecto. Y ese voto yo siempre lo reconoceré públicamente, fue el voto de Juan Manuel Corzo Romano, senador conservador, que desobedeció a su bancada y no se retiró del recinto. Y no se retiró por una razón, porque Juan Manuel Corzo tiene epilepsia y tenía a veces convulsiones, quedaba rígido, y en la calle cuando le pasaba eso la gente empezaba a darle golpes en el pecho pensando que le había dado un infarto. Entonces yo le hablé del cannabis, empezó a usar cannabis y se mejoró su situación de su epilepsia. Entonces él dijo, no, es que esto yo lo he sentido en carne propia, yo me quedo, yo voy a votar este proyecto hay que votarlo, y el proyecto de ley pasó. Entonces esa es un poco la historia introductoria que les quería contar de por qué terminé yo en este cuento y por qué me la paso en las causas imposibles, ¿no? También revivir el nuevo liberalismo era
especie de causa imposible, el partido que lideró mi papá hace más de 30 años, y todo el mundo decía, eso jurídicamente es inviable, eso no lo van a aprobar, eso no lo van a sacar adelante. Y bueno, a base de persistir, de perseverar, de insistir, pues logramos sacarlo adelante. Pero les quiero hablar un poco hoy sobre cómo estoy viendo la política que estamos siguiendo en Colombia para enfrentar el narcotráfico y cómo diseñar una política que nos permita acabar con el negocio criminal del narcotráfico. Esto es un poco las imágenes que siempre vemos, típicas del avión que pasa fumigando con glifosato, los cultivos de hoja de coca o de la cocaína, obviamente los dólares, porque pues el mercado norteamericano de Estados Unidos es uno de los mercados pues más atractivos para los narcotraficantes en Colombia, y el impacto social que esto tiene en las comunidades más vulnerables del territorio que sufren desplazamiento. El Estado colombiano subsidia el negocio del narcotráfico. Esa es una frase tremenda, pero es cierta. Y lo subsidia a través de las estaciones de gasolina. Para producir cocaína para producir 1 kilo de cocaína se requieren 75 galones de gasolina. Barbacoas, Nariño, que es una población que tiene 32.000 habitantes, tiene 39 estaciones de gasolina autorizadas por el Ministerio de Minas y Energía. Y lo subsidia también a través de la tierra, porque como en Colombia no hay titularidad de la propiedad de la tierra, entonces tenemos cultivos de hoja de coca en los parques naturales y en terrenos baldíos del Estado en donde no se puede rastrear la propiedad. Entonces, ¿a quién le van a expropiar la tierra si le encuentran cultivos ilícitos o laboratorios? A nadie, porque esa tierra no tiene títulos de propiedad. Y es la gran diferencia que tenemos con países como Ecuador. En Ecuador, que tiene las mismas condiciones geográficas, topográficas, climáticas, de luminosidad, pues no hay tantos cultivos y no hay laboratorios, porque allá la gente sí es titular de la propiedad rural, pero acá no hemos avanzado en el catastro multipropósito, no hemos avanzado en titular la tierra, y por eso tenemos también un caldo de cultivo en relación al narcotráfico. Entonces, a través de la tierra y a través de la gasolina, hoy el Estado colombiano está subsidiando el narcotráfico, porque esa gasolina que va a las zonas de cultivos y de transformación en clorhidrato de cocaína es una gasolina subsidiada, porque es una gasolina que va a las fronteras y que tiene subsidio por parte del Estado. En Nariño, en Chocó, en Putumayo, en Caquetá, en Tibú, en norte de Santander. Y tampoco el Estado, que debería regular las casas de giros y de divisas, que es a través de esas casas de giros y de divisas por donde los narcotraficantes mueven la plata. Y ahí no hay control, ni hay regulación por parte del Estado, pero nos han vendido a los colombianos la gran mentira, la gran falacia, que este es un problema que se reduce a área de cultivos y a unas hectáreas de hoja de coca cultivadas, y que acabando con la hoja de coca vamos a resolver el problema del narcotráfico en Colombia. Pero no se nos cuenta toda la dimensión que tiene este problema, que va mucho más allá. El narcotráfico no depende del área cultivada, es un problema multidimensional que requiere una política multidimensional para abordarlo. Entonces, ¿qué proponemos como pilar de una nueva política? En primer lugar, aclarar que regular no es liberalizar. Y regular va mucho más allá de lo que todo el mundo entiende por legalización. Cuando alguien le habla de legalización, entiende que algo que está prohibido queda permitido, para que quien quiera compre, quien quiera venda, quien quiera cultive, quien quiera produzca, quien quiera consuma. Pero la regulación va más allá de la legalización, porque el alcohol y el tabaco desde hace muchísimas décadas son sustancias legales,
pero hasta solo hace poco tiempo han sido sustancias reguladas. Uno ya no puede fumar aquí en este recinto encima de la gente como antes, en el restaurante hay sitios reservados, eso es regulación y a eso es lo que le tenemos que apuntar. Cubrir todas las etapas, una gobernanza técnica y científica, unos objetivos claros, medibles, alcanzables, de la mano de las comunidades, las familias y las asociaciones. Que Colombia lidere una propuesta internacional. Yo creo que Colombia tiene la autoridad moral para convocar al mundo a por lo menos un debate que permita avanzar en la formulación de una nueva política. Y eso pasa por hacer una propuesta sobre las 2 convenciones de Naciones Unidas marco en la materia, que son las convenciones de 1961 y 1971. La salud pública es un pilar fundamental de una nueva política relacionada con las drogas y que enfrente el narcotráfico. Para eso tenemos que reglamentar y aplicar la Ley 1566 de 2012. Esa fue una ley que yo propuse y que logré su aprobación en el Congreso, que por primera vez reconoció en Colombia la adicción como una enfermedad y que le ordenó al sistema de salud abrir ofertas de tratamiento de calidad certificada para recuperar a las personas víctimas de adicción. En Colombia y en el mundo en general tenemos una mirada estigmatizante de las personas víctimas de la adicción. Por lo general, cuando eso está asociado a problemas de salud mental, es aún más complejo el problema. Y el problema se esconde, se tapa, las familias se avergüenzan de tener un miembro de familia víctima de adicciones. Pero lo que quisimos con esta ley es tener otra mirada sobre eso, una mirada de salud pública, a raíz de unas encuestas que hizo el profesor Antanas Mockus, en donde le preguntaban a la gente, bueno, ¿usted qué prefiere, vivir al lado de un narcotraficante o vivir al lado de un adicto? Y la mayoría de los encuestados en Colombia respondieron, no, a mí póngame de vecino a un narcotraficante, pero un adicto no me lo va a poner de vecino. Y eso refleja un poco la cultura que tenemos que empezar a transformar con salud pública. Promover los usos medicinales. Miren, hay más o menos 100 variedades de coca, de hoja de coca, de especies de hoja de coca referenciadas. Y de las especies que se usan en Colombia para cultivar y producir después cocaína, hay 3 básicamente. Y la coca tiene 14 alcaloides. Solamente uno de esos 14 alcaloides es el que sirve para la transformación en clorhidrato de cocaína. Los otros 13 alcaloides tienen propiedades medicinales, alimenticias, anticancerígenas, antiinflamatorias. Nosotros, ¿por qué no promovemos el uso lícito y el uso medicinal de las propiedades de la hoja de coca? ¿Por qué no estimulamos el nacimiento de una industria legal alrededor de la hoja de coca, quitándole la materia prima a los narcotraficantes, que esos sí han invertido en ciencia, tecnología e innovación? Porque la productividad por hectárea la han incrementado dramáticamente y eso ha tumbado el argumento que el problema es el número de hectáreas cultivadas. Es decir, alrededor de 8 hectáreas de hoja de coca de Nariño producen lo mismo que 4 en Guaviare, por el aumento en la productividad por hectárea. Programas de salud, de educación en consumo de uso adulto responsable, informado y no abusivo. Y esto es muy importante porque es el lenguaje. Y el lenguaje es muy poderoso, todos lo sabemos, especialmente en el discurso político el lenguaje es tremendamente potente y poderoso. Entonces, cuando hablamos de marihuana recreativa, yo digo, Dios mío, no hablemos de marihuana recreativa, hablemos de marihuana de uso adulto o de cannabis de uso adulto, porque al hablar de recreativa estamos incluyendo tácitamente a los menores de edad y eso es gravísimo porque cualquier consumo de cualquier sustancia en menores de edad es un consumo problemático y debe ser abordado y tratado como consumo problemático. Entonces hay que hablar de marihuana de uso adulto, de cannabis de uso adulto, que implica un uso
responsable, un uso informado, y tenemos que educar en ese consumo responsable e informado, porque tenemos una cultura, en nuestra cultura occidental, de sociedades orientadas hacia lo material muchas veces, en donde la gente no encuentra total bienestar o satisfacción en lo material y se da cuenta que como persona, como ser humano, tiene necesidades espirituales, intelectuales, emocionales, y nuestras sociedades occidentales tan orientadas al consumismo, pues producen seres humanos incompletos, seres humanos frustrados que buscan las sustancias y que tienen tendencia a tener una relación problemática y abusiva de las sustancias. Aquí en Colombia y en nuestra cultura latina machista, patriarcal, pues el más berraco, el más macho es el que más aguanta tomando trago. Bueno, lo que acaba de pasar en Santa Marta, tan triste y tan lamentable y tan absurdo por el abuso del consumo. Entonces todo se vuelve un pretexto para abusar de las sustancias, un partido de fútbol, que uno está triste, que uno está feliz, que está celebrando. Cualquier cosa es un pretexto para abusar de las sustancias. Entonces, ¿por qué no construir una relación con las sustancias responsable, informada, educada en relación con el consumo? Formación docente en manejo de consumo y abusos de sustancias. Nosotros no formamos a los maestros de educación básica, primaria, secundaria, técnica, tecnológica y universitaria en tratar en el ambiente educativo problemas de abuso de sustancias o de consumo de sustancias. Los profesores, los maestros no están preparados, ni tienen un diálogo fluido con los padres de familia a la hora de abordar estos problemas. Hay un caso emblemático en la historia de esto. No sé si ustedes oyeron alguna vez hablar del programa DARE, en inglés DARE, de la policía en Estados Unidos, en donde un policía uniformado iba a las escuelas a hablarle de drogas a los estudiantes. Entonces, los padres de familia pensaban, uy, mi hijo le va a hacer caso a un policía uniformado que le va a hablar que las drogas son malas. Y los docentes pues también decían, uy, me desencarté de este tema, ya no tengo que hablarles porque ya vino el policía a hablarle a los estudiantes de las drogas. Bueno, programas como esos tuvieron, en el mejor de los casos, un efecto neutro en la conducta de los jóvenes, pero en el peor de los casos le despertaba la curiosidad a los estudiantes de que les vinieran a hablar de una cantidad de drogas que producían no sé cuántos efectos, y les despertaban la curiosidad natural que tiene un joven adolescente por experimentar cosas en su vida. Entonces, promover estilos de vida saludables, rutas de atención interdisciplinarias, pero sobre todo, en los proyectos educativos institucionales del país, incluir este tema del manejo de consumo de sustancias, de la educación en un consumo responsable. Es decir, no solamente, no quedarnos en el tema prohibitivo de no consumas, es malo consumir, eso no sirve. O Falcao, que sale en la radio a decir que la droga es mala, o el niñito de la mata que mata, que ustedes lo recuerdan porque fue una campaña en donde Naciones Unidas bota la plata realmente, literalmente a la basura, porque eso no tiene ningún impacto en prevención ni educación en consumo responsable. Entonces, formar formadores es importantísimo. Una política de desarrollo territorial, del Estado social territorial muy profunda. Y aquí tenemos que construir Estado e infraestructura social territorial. Los territorios donde hay cultivos ilícitos, donde hay laboratorios, no tienen Estado territorial, no tienen institucionalidad, no hay infraestructura. Y a corto plazo nosotros podemos plantear una estrategia en dos frentes. El primero, avanzar y acelerar la titulación de la propiedad de la tierra a los campesinos y a los habitantes del territorio. Y la segunda, un gran plan al estilo New Deal del presidente Roosevelt, obviamente guardando las proporciones, estamos en Colombia, no en Estados Unidos, pero el presidente Biden acaba de aprobar un paquete de ayuda multimillonario
para actualizar la infraestructura en Estados Unidos. ¿Por qué no, a raíz de la pandemia y de lo que nos ha pasado, hacer lo mismo y hacerlo de manera innovadora? Imagínense ustedes que uno de los peores efectos de las fumigaciones aéreas con glifosato, pues además del daño medioambiental, el daño a la salud que ya conocemos, que causa linfoma Hodgkin, no Hodgkin, que provoca abortos en las mujeres, daña la flora, la fauna, las fuentes de agua, estimula la deforestación por el llamado efecto cucaracha o el efecto globo, en donde los cultivos se desplazan selva adentro, bosque nativo adentro. Y viene una lógica de confrontación entre la fuerza pública que llega a fumigar y las familias de los cultivadores de hoja de coca. Pero si uno trae, por ejemplo, a los empresarios y los convoca y les dice, bueno, señores empresarios, vamos a hacer un programa de obras por impuestos, en donde ustedes van a darle recursos a los batallones de ingenieros militares del ejército, que son los que desde hace décadas en Colombia construyen puentes, hacen desminado humanitario, hacen atención y prevención de desastres, construyen acueductos veredales y vías terciarias, que es lo que más piden las comunidades en el territorio y en los municipios. ¿Qué piden? Vías. La vía es todo para una comunidad, es comunicación, es poder sacar productos, es poder tener seguridad, es poder tener sentido de pertenencia, amor propio, ¿no? Que tienen una carretera decente para comunicarse con el resto del territorio. Y si uno analiza los territorios donde están los laboratorios y los cultivos ilícitos, en esos territorios no hay vías terciarias. Esas comunidades viven aisladas, en medio de la selva, en medio de la nada, no tienen infraestructura social. Entonces, si uno lleva a la fuerza pública, al ejército, en lugar de una lógica de confrontación, a una lógica de contratar mano de obra local para construir una carretera terciaria, pues va a tener, creo yo, un impacto distinto en la relación de confianza que se establece entre las comunidades y la fuerza pública. Miren, les doy esta cifra que es bien impresionante, que es de FESCOL, la fundación alemana Friedrich Ebert. Hicieron un estudio de lo que nos gastamos los colombianos entre 1995 y el 2014 en fumigaciones aéreas con glifosato. Nos gastamos 100 billones de pesos, 100 millones de pesos. Con eso habríamos podido construir 50.000 kilómetros de vías terciarias en las zonas campesinas y rurales del país que habrían transformado por completo el territorio. Entonces, reorientar ese gasto o mal gasto que estamos botando en la famosa guerra contra las drogas, que acaba de cumplir 50 años desde el discurso de Richard Nixon en 1971, crear una industria que estimule los usos lícitos de la hoja de coca que ya les mencioné, acrecentar el presupuesto en ciencia, tecnología e innovación y promover la asociatividad, que es una de las grandes conclusiones de la misión rural del año 2017, si no estoy mal, 2016, en donde la asociatividad, el tejido social, el capital social en las zonas territoriales rurales del país es fundamental para cambiar las condiciones de vida de las comunidades. Desarticular el negocio del narcotráfico. Colombia a la cabeza de una coalición mundial para una nueva política fundamentada en la evidencia, en las lecciones aprendidas. Atacar los nodos poderosos de la red del narcotráfico, intervenir el lavado de activos, que es donde estamos también muy débiles y en donde están las grandes ganancias del negocio ilícito. Ciencia para inutilizar los insumos y cultivos. Miren, hay una cosa que patentó hace mucho tiempo la Coca-Cola, porque la Coca-Cola pues tiene coca, y patentó una emulsión que desactiva el alcaloide 14 que sirve para procesar la coca en clorhidrato de cocaína. ¿Por qué Colombia no puede tener acceso a una emulsión como esa en lugar de fumigar con glifosato los cultivos ilícitos? Porque esa emulsión no causa daños a la salud, no causa cáncer, no causa todo lo que causa el glifosato y se podría utilizar si la Coca-Cola y Estados Unidos lo permitieran. Entonces, cosas así disruptivas
Medidas disruptivas es lo que también nos tenemos que atrever a tomar. Acabar con esa tolerancia social al delito, la compra estatal de cultivos, ya lo mencionamos sobre la industrialización del uso lícito de la hoja de coca, y restablecer una relación bipartidista con Estados Unidos que se perdió, porque nos casamos con un solo partido y la política de Estado exterior de Colombia tiene que tener unas relaciones bipartidistas en Estados Unidos, con el Congreso de Estados Unidos, para lograr cambiar la lógica de la conversación, la dinámica de la conversación y evolucionar hacia una nueva política. La punta de lanza hacia una nueva relación con las sustancias que ya les mencioné, una relación distinta, un marco regulatorio técnico para un acceso seguro e informado al uso médico, incentivar nuevos proyectos, derribar los obstáculos para las licencias, que en el caso del cannabis ustedes lo están padeciendo como ecosistema empresarial, más cooperación, integración y especialización. Eso era lo que les quería comentar el día de hoy. Es una propuesta que está en construcción, pero es una propuesta, yo creo, yo sé que es un tema difícil. Mis asesores de campaña me dicen: no se meta en ese tema, el 78% de la gente no quiere hablar de regulación con la inseguridad que hay. Yo creo que es un tema responsable con el país, y el nuevo liberalismo y el legado que yo tengo es ponerle la cara a los temas difíciles como la extradición. Y ese es el último punto que les quiero comentar. Colombia extradita a Estados Unidos narcotraficantes sin exigirles una declaración de bienes. Y esos narcotraficantes se van a la DEA, negocian directamente con la DEA, entregan todos sus bienes en Estados Unidos, les dan una condena de 5 años y salen ellos y sus familias con visa de Estados Unidos para iniciar una nueva vida, y nosotros acá con la violencia y con la corrupción, y sin esos bienes que nos servirían para dárselos a los batallones de ingenieros militares del ejército y construir infraestructura social, o para programas de salud pública y de rehabilitación de adictos. Entonces, tenemos que tocar esos temas que son difíciles, que son complejos, pero tenemos que atrevernos a abrir el debate y a construir una nueva política que acabe con esta guerra en donde quienes están muriendo es la gente más pobre de nuestro país y más vulnerable, los jóvenes y los negros, porque esta es una guerra racista. O si no, preguntémosle a los negros en Estados Unidos que están en las cárceles de Estados Unidos procesados por porte, uso o consumo de marihuana. Entonces esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Muchas gracias. Contamos con unos minutos para elaborar algunas preguntas. ¿Quiénes? Ok, permítame un segundo y ya le hago pasar el micrófono. Muy buenas tardes, doctor Galán. Mi nombre es Henry Muñoz Vallejo, de la compañía Medical Extractos. Mi pregunta va encaminada a lo siguiente: ¿cómo cree usted que las compañías colombianas puedan impulsar a los pequeños cultivadores, toda vez que estos pequeños cultivadores pues son las personas que han sido afectadas por la guerra en nuestro país? Entonces, ¿cómo cree usted que la industria colombiana puede impulsar a estos pequeños cultivadores para que sean parte de esta cadena? Muchas gracias. Gracias, Henry. Uno de los problemas culturales que tenemos los colombianos es que somos bastante individualistas. Nos cuesta trabajo
el liderazgo colectivo, pensar en colectivo, en el bien común, en que si al otro le va bien, a mí me va mejor. No, queremos es que a mí me vaya bien, aquí en mi rincón, y los demás, pues, ahí verán cómo se defienden. Yo creo que esa cultura individualista tenemos que superarla y tiene que ver con su pregunta, y es que podamos realmente estimular una base empresarial amplia en el ecosistema de cannabis de uso medicinal y ojalá muy pronto de uso adulto también, para beneficio común de toda la industria. Entre más, digamos, clase media y pequeños productores en cuanto a empresarios del cannabis tengamos, mucho mejor. Y uno de los temas para intercambiar y cooperar es la investigación, la ciencia, la tecnología, pero también el acceso a crédito, el acceso a asistencia técnica. Pero en ese tema de la investigación, la ciencia y la tecnología, por eso mencionaba que debería ser un proyecto estandarte, bandera de esta industria, la creación de CENICANNABIS, como un centro de tecnología, de investigación, de ciencia aliado entre empresas, Estado y academia, en el desarrollo de proyectos de investigación, porque esto necesita mucha investigación. El rezago que tiene el cannabis después de ser tantos años prohibido en materia de construcción de evidencia médica, de evidencia científica, es muy grande. La investigación es muy prometedora, no solamente como tratamiento complementario, por ejemplo, de un cáncer y una persona que está teniendo quimioterapia y tiene náusea, tiene vómito, tiene malestar, tiene ansiedad, no puede dormir, pierde el apetito. Para todos esos síntomas desagradables de una quimioterapia, pues sirve el cannabis, pero puede ser también un tratamiento principal. Hay experimentos en ratones muy prometedores en relación a reducción de tumores cancerígenos cerebrales a través del cannabis, pero eso necesita mucha más investigación, eso necesita que las universidades se involucren, eso necesita que la empresa privada también aporte, financie, que el Estado también aporte y que trabajemos en equipo, no cada uno por su lado haciendo lo suyo, sino pensando en proyectos de beneficio común. Y yo creo que si tenemos una base empresarial fuerte y trabajamos y le damos la mano a los que han sufrido la guerra contra las drogas y la violencia en el territorio y el acoso de los grupos armados ilegales y criminales como en el norte del Cauca, como en Nariño, como en Chocó, como el Catatumbo, pues yo creo que vamos a tener un beneficio muy grande. Todo este programa de oferta social, institucional, territorial, en donde no se le recargue la responsabilidad de la seguridad solamente a la policía en las ciudades y al ejército en las zonas rurales, sino que esto sea también una responsabilidad de oferta social, vamos a poder crear unas condiciones en el territorio que nos van a beneficiar a todos, porque lo que queremos es atraer inversión, y para que la inversión llegue, pues hay que tener unas condiciones de seguridad, pero también de seguridad jurídica, porque este país casi que es más inseguro jurídicamente que la inseguridad que padecemos a diario en las calles, porque las reglas de juego cambian todo el tiempo, porque cada 18 meses en promedio hay una reforma tributaria, porque a los inversionistas les cambian las condiciones de su inversión, las reglas de juego, y pues se van por la tramitomanía que hay, la tramitología, por las dificultades, los obstáculos que hacen que los sectores empresariales en Colombia no logren competitividad, porque la institucionalidad parece que no es amiga de la libre empresa, sino parece que fuera enemiga de los empresarios, a ver cómo los castiga con más impuestos, cómo los persiga. Por eso a veces la informalidad, pues la gente siente que gana más siendo informal, porque no tiene a la DIAN encima que venga y lo multe y lo persiga y le acabe su empresa y lo quiebre. Entonces tenemos que crear unas condiciones también de institucionalidad amigables con el empresario, amigables con el emprendimiento, con la libre empresa, en el acceso a crédito. Es decir, que los bancos faciliten los créditos, sobre todo la banca pública. El Banco Agrario
ha ido a paso de tortuga con esta industria para estimular y para abrir líneas de crédito, Finagro, todo el sistema crediticio debería estar enfocado en el famoso PINE. ¿O es que eso es solamente un rótulo y un nombre ahí, un eslogan? ¿O si de verdad esto es un proyecto de innovación, de interés nacional estratégico, como reza su sigla? Entonces, todos esos temas, yo creo que son temas que hay que incluir para apoyar el bien común de este ecosistema empresarial. Doctor Juan Manuel, tenemos 3 personas con 3 preguntas. Aquí los tengo en línea organizaditos. Entonces, para que por favor vayamos de acuerdo al tiempo. Gracias. My name is Patrick McCartan from Regenibus. I'm sorry, my Spanish is poquito, so please excuse me. English is fine. We need to speak English, all Colombians. Very true, very true. And the world must speak Spanish too. My wife is from Colombia, so she is making me do that. So we know that what we need to do globally with cannabis is to really educate, create awareness around the positive impacts of cannabis, and we need to regulate and legalize cannabis globally and hemp, so it will drive significant economic, social, and environmental impact, and therefore drive the 17 United Nations Sustainable Development Goals. My question is very quick. How do you see cannabis and also other plants, all plants, including the coca plant, driving the 17 United Nations Sustainable Development Goals in Colombia? Because Colombia is a huge opportunity to showcase leadership to the rest of the world that this is how it should be done. And I'll keep my question short because I'm conscious of time. Thank you. Appreciate it. Gracias. Thank you. I think that's a great question, because I don't know if you saw a program in Amazon that is called The Great Tour, with Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and they come from Top Gear, from the BBC, no? And they did a special program in Colombia. And the first thing Clarkson said when he was driving in the roads of Colombia from the coast here in Cartagena to the center of the country was, wow, what an amazing country this is. Biodiversity, one of the most biodiverse countries in the world, Colombia. And that's the real advantage that we have in Colombia. And because of the pandemic of the COVID, the demand of new treatments on medicine is going to be from the biodiversity we have here. But we Colombians, we are not aware of the gold mine that we have in biodiversity. And we are just investing 0.28% of our GNP in science, innovation, research, and development. So we need to increase that budget, because I'm convinced that the plants that we have in Colombia are going to be a great hope for the whole humanity and a whole business opportunity for Colombia to replace oil, coal, mining, and extraction, the economic model of extraction. So I think we need to have a new policy of stimulating investment in our biodiversity, on developing our biodiversity. Doctor Galán, muy buenas tardes. Primero que todo, celebro su presencia en este espacio que nos ha ilustrado mucho a todos con su sapiencia en este tema. Mi pregunta es encaminada a lo siguiente. Usted, a través de esa ardua labor legislativa que ha venido desarrollando y ahora como, eventual presidente de la República de Colombia, uno de las situaciones más difíciles que enfrentan los que queremos trabajar en este mercado del cannabis es el tema de la competencia en lo que tiene que ver con los licenciamientos
que están dispersas en distintas entidades. Hay unas competencias que tiene el Ministerio de Justicia, otras las tiene el Ministerio de Salud, otras están en el ICA, otras están en el INVIMA. Entonces, una pregunta sería si existe alguna política o si existe algún proyecto a futuro dentro de su gestión para lograr concentrar digamos que el licenciamiento esté en cabeza de un solo órgano, porque esto agilizaría aún más el proceso de insertarnos en el mercado global, porque sería mucho más expedito que estuviera en cabeza de un solo órgano. Y dos, yo hago parte de la comunidad Mocaná, que son unos indígenas que están asentados aquí al norte de la región Caribe colombiana, cerca de Barranquilla. Veo que la ley que usted impulsó habla del apoyo a las comunidades indígenas. Quiero saber qué tiene pensado al respecto y cómo construir ese punto. Esa es mi pregunta, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que deberíamos apostarle a una especie de ventanilla única virtual que debería ser el MIC, el Mecanismo de Información para el Control del Cannabis, con un sistema de rastreo y trazabilidad que yo creo que es fundamental para la competitividad de este sector, es decir, que desde la semilla hasta el producto final que se le administra a un paciente haya rastreo y trazabilidad a través de la tecnología. Que cualquier regulador, un policía en la calle que hace un retén, un oficial de salud, un oficial aduanero, pueda a través de códigos QR, de la tecnología que hay hoy disponible, poder hacer un rastreo de la historia de ese cannabis, de dónde salió desde su semilla certificada hasta el producto final, y una ventanilla única, ojalá virtual, para que no tengan ese calvario los empresarios de recorrer entidad por entidad y de sortear obstáculo por obstáculo de tramitología, de tramitomanía, que nos tiene agobiados a los colombianos y agobiados a los empresarios. Hay que simplificar los trámites y simplificar los impuestos. Nuestra legislación tributaria, es decir, mi meta realmente como presidente de la República es poder lograr que al final del gobierno cualquier persona pueda hacer su declaración de renta sin contador. Bueno, no tengo nada contra los contadores, ni les quiero quitar trabajo, ni mucho menos, pero, hombre, que la gente sepa hacer una declaración de impuestos sin problemas, sin dificultad, que sea amigable el sistema tributario con el emprendedor, con el empresario, porque aquí estamos totalmente desequilibrados en la cancha. Es decir, aquí las personas naturales pues no están pagando lo que deberían pagar y las empresas están sobrecargadas de impuestos y además de trámites y de dificultades y de cambio en las reglas de juego. Es decir, ¿qué empresario o inversionista del mundo serio que venga a poner unos dólares en Colombia para un proyecto empresarial los va a poner con esa inseguridad jurídica y ese cambio de reglas y esa cantidad de trámites y de demoras? Pues se decepcionan y se cansan de esperar y se van y ponen su plata en otro país, en otro proyecto. Entonces, si nosotros no somos conscientes de eso, no vamos a crecer en productividad y este país está estancado hace 50 años en crecimiento de su productividad. Y sobre la pregunta de las comunidades indígenas, pues hemos trabajado también en que los pequeños productores puedan asociarse y puedan recibir apoyo colectivo también por parte, que no sea cada uno por su lado, sino que de alguna manera ellos puedan también tener proyectos comunes a través de cooperativas, a través de asociaciones, a través de muchos mecanismos que les permitan acceder a crédito, asistencia técnica. Y yo creo que la economía solidaria y la economía cooperativa es un frente de trabajo muy importante y eso está en la misión rural, el estudio de misión rural que hizo el gobierno anterior como uno de los mecanismos de los cómo lograr una transformación y el salto tecnológico. Si a esto no le metemos tecnología, va a ser imposible dar ese salto cualitativo que el campo colombiano tiene que dar para su transformación y que los grupos étnicos indígenas pues sean obviamente protagonistas y participantes de los beneficios
de toda esta industria, como lo que está pasando en La Guajira con la energía eólica y las nuevas generaciones de energía limpia, en donde hay conflictos entre las comunidades por las ganancias y las regalías de todas esas granjas de molinos de viento para energía eólica que pues hace muy atractiva La Guajira, pero con esa conflictividad que hay entre comunidades, eso también desencanta y desanima a los inversionistas que se van a otro lado. Entonces todos esos son retos y desafíos que tú conoces mejor que yo seguramente que tenemos que enfrentar. Última pregunta, doctor Galán. Doctor Galán, muy buenas tardes. Gracias por estar Buenas acá tardes. y por atendernos. Mi nombre es Gabriel Vázquez, soy CEO de Colombian Leaves Trading y tengo una pregunta que me nace de algo que escuché en algún momento de alguien que no sabía quién era. Y decía que vio a un hombre que recogía y tiraba estrellas de mar en una playa donde había 10.000 estrellas de mar botadas y muriendo. Y veía a un solo hombre que estaba arrojando una a una de nuevo al mar. Él vino y le preguntó: oiga, ¿y usted qué hace ahí? ¿Qué razón tiene lo que usted hace si hay demasiadas estrellas de mar muriendo? Él se agachó, caminó, lanzó una y dijo: para esa tiene sentido lo que hago. Creo que hoy lo que estamos haciendo es uniendo más gente a que tenga sentido lo que hacemos. Usted contó dos historias de dos familiares suyos que sufrieron de cáncer y habló de la niña Charlotte, que es otra estrella. Nosotros tenemos la niña Angie en Santander, en su tierra. Le dejo esto. Gracias. Que lleva 83 días y hace 83 días tenía 25 eventos de epilepsia y hoy en día tiene 3 y han pasado algunos días que no ha tenido. Doctor Galán, más allá de toda la tramitología que podamos hacer y lo que tenemos que hacer, ¿cómo hacemos para que la práctica médica sea un poco más asequible y no tenga todas esas... debe tener el rigor científico, que tenga todo el rigor de soporte científico para hacerlo, pero que estos casos también los podamos documentar en Colombia y crear práctica con una facilidad un poco más sencilla, no los 300 que necesitamos con todas las revisiones, pero que sí que podamos ayudar a más gente para que tengamos más estrellas de mar salvadas. ¿Qué hacemos, doctor Galán? Bueno, me parece una gran idea y creo que la formación del talento humano en salud en relación a este tema, en donde pues yo he tenido relación con el sector salud y creo que hay una gran voluntad y una gran disposición de médicos y de médicos especialistas en aproximarse a estas nuevas opciones de tratamiento porque la mayoría de los médicos entran a su profesión porque tienen vocación de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida de sus pacientes, de la gente. Y creo que con muchos de ellos podemos construir una nueva cultura relacionada con eso, relacionada con un nuevo sentido ético en nuestra sociedad. No solamente del talento humano en salud, sino de los políticos. Es decir, el sentido ético de la política en nuestro tiempo tiene que ser la ética del cuidado, el cuidado de la dignidad humana y el cuidado del planeta. Si nosotros logramos avanzar en eso, creo que vamos a transformar a nuestro país y vamos a transformar nuestra cultura y nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de ver al prójimo, de ver a los demás. Y pues recibo esa pregunta también con el interés de conocer más a fondo cómo podríamos trabajar juntos en construir una propuesta. Tenemos una serie un equipo programático en la campaña muy interesante, donde estamos mezclando experiencia con juventud, con diferentes disciplinas. La doctora Sandra Borda aceptó asumir la dirección programática de la campaña y eso para nosotros va a ser muy importante porque es una mujer
académica muy valiosa con la que seguramente vamos a poder trabajar y poderte contactar a ti para que nos des más información y más datos de cómo podemos trabajar juntos y construir esa propuesta. Gracias.